Vamos con esta segunda sesión de Spring Boot en la que vamos a hablar de lo que serían los roles de usuario y la autenticación y autorización sobre una aplicación que ya hemos visto de JWT. Pues vamos a ver cómo agregar una capa de roles. Entonces sería de la siguiente manera. Tenemos una aplicación que era Spring Boot con JWT. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrir una aplicación que es prácticamente igual y vamos a ver exactamente en qué consiste y qué es lo que se puede modificar a nivel de roles o cuál es la idea de los roles, ¿no? Entonces voy a abrirla por aquí. La tengo aquí en esta pantalla, entonces ahora mismo la comparto y le echamos un vistazo. A ver si no me da ningún problema. A priori estaría todo ok. Entonces aquí tengo la aplicación. Esta es exactamente muy parecida a la que hemos visto anteriormente de roles. Lo que pasa es que cambia un poco. La mecánica es la misma, pero cambia un poco las clases y cómo está distribuido y algunas cosillas. Pero es prácticamente igual. La idea es la misma. Lo único que esta incorpora mayores un mecanismo de roles. Y es lo siguiente. Nosotros tenemos un controlador. Entonces, en este controlador tenemos un método para registrarnos, que este es como el punto de entrada a la aplicación. Nos podemos registrar, podemos crear una cuenta donde enviamos un usuario y contraseña y bueno, este es el login, perdón, el registro sería este. ¿Vale? Aquí enviaríamos el usuario, la password, el email y además incluso el teléfono, nombre y bueno, cargo empresarial, ¿no? Que son datos que serían como opcionales, por así decirlo. Entonces, por un lado tenemos el registro. Por otro lado, tenemos el login. Entonces, vamos a echar un vistazo al registro para ver qué es lo que cambia con respecto al ejemplo que vimos cuando estuvimos estudiando JWT. Y esto lo encontramos aquí en User Service, en el método set. Entonces, vamos a buscar en User Service el método set. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, lo primero que hace es extraer un objeto usuario a partir de esta clase, ¿vale? Pensemos que esto es un DTO, son Data Transfer Object. Estos son clases que están pensadas simplemente para cargar datos que van a venir desde fuera de la aplicación y para enviar datos que van desde dentro de la aplicación hacia afuera. O sea, simplemente son clases que tienen propiedades y esto sirve para pasar de JSON a Java y de Java a JSON, nada más. Entonces, esto nos vale para que las respuestas o peticiones que vienen en JSON se guarde la información aquí y luego nosotros en Java podamos accederlo. ¿Vale? Y esto tiene un método aquí que es el método getUser, que simplemente genera un usuario en el que le pone todas esas propiedades, ¿vale? Porque el usuario pues, es parecido, pero tiene la particularidad de que este usuario es una entidad. Es decir, una cosa es el DTO, que es una clase que simplemente sirve para pasar información en JSON a Java y Java a JSON, y por otro lado tenemos la entidad, que esto es lo que se va a almacenar en base de datos. Vale, ¿qué ocurre con esta entidad? Pues va a haber una tabla usuario en base de datos, que es donde se almacenan los usuarios, como vimos anteriormente, con su nombre de usuario y su contraseña, que además va a estar cifrada. ¿Vale? Esa contraseña se va a cifrar, aquí lo vemos. Se utiliza el bcrypt encoder, que este ya hemos hablado de él anteriormente. ¿Vale? Este se está haciendo un auto-wired aquí. Se podría agregar también en el constructor, no pasa nada, o sea, se puede inyectar o bien como una propiedad o bien como a través del constructor. Este ya hemos hablado, hemos comentado lo que es el cifrado en Spring. Entonces eso servía para cifrar una contraseña, con un cifrado que fuera seguro y que no se pudiera romper. Entonces aquí lo que tenemos es que, ¿vale? Se crea el usuario, se le pone la contraseña cifrada, es decir, la misma contraseña que nos ha enviado, la ciframos nada más. Y luego lo que estamos haciendo aquí es un extra que no habíamos hecho antes, que es cargar un rol. Es decir, se está cargando un rol va a ser pues como un nivel en la plataforma. Vamos a tener usuarios y vamos a tener como niveles. Vamos a tener el nivel usuario normal, el nivel usuario administrador, el nivel usuario lo que sea. Y en función de ese nivel, pues vamos a poder hacer una cosa o vamos a poder hacer otra. O sea, acceder a unos controladores, a unas rutas o a otras sí, a otras no.
en función de nuestro nivel. Es decir, que por un lado está el autenticarse, ¿vale? Que es yo me autentico con mi usuario y contraseña y soy un usuario de esta plataforma porque estoy en base de datos y todo correcto, bien. Y por otro lado está lo que sería la autorización en la cual pues se dice, oye, tú eres un usuario, sí, pero no tienes acceso a esta información porque esto es solo para administradores, ¿vale? Esa es la idea principal de los roles. Entonces aquí lo que se estaría haciendo es que se añade un paso extra, que es que se ha creado una entidad rol. Bueno, aquí lo vemos, que tenemos una serie de clases relacionadas con todo el tema de roles, aquí las veis, que pone role, role repository, role service y role service in PL. ¿Vale? O sea, son una serie de clases que ayudan a trabajar con roles. Es decir, los roles van a estar almacenados en base de datos. Va a ser una entidad que simplemente va a almacenar un string, un nombre, ¿vale? Que va a ser user o va a ser admin, como veis aquí, ¿vale? Puede ser o user o admin o el que queramos. Es decir, podemos agregar tantos roles como queramos. Y la gracia es que esos roles van a estar relacionados con el usuario a nivel de base de datos. ¿Cómo? Pues a través de una tabla en una asociación de tipo many-to-many. Esto ya recae un poco más en el área de bases de datos, de persistencia, del framework ORM Hibernate. Entonces lo vamos a comentar para ver cómo sería. Y la gracia está en que, bueno, pues como vemos aquí, se le está asignando un rol de usuario. Por defecto, a cualquier usuario que se registre en la plataforma, se le va a estar dando un rol. ¿Dónde se hace eso? Aquí. Vemos que con el método add se le añade un rol. ¿Qué rol? El rol más básico de todos, que es el rol llamado user. Ahora lo ejecutaremos y veremos qué roles hay. Y luego lo que tenemos es que si por lo que sea el email contiene admin.edu, se le está asignando además el rol admin. Es decir, puede ser que una persona tenga más de dos roles. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes varios niveles de permisos, ¿no? A lo mejor queremos, o sea, sería como un sistema sofisticado de roles, porque puedes tener más de uno. Entonces, claro, significa que puedes tener acceso a varios tipos de información y en cualquier momento, si te quitan un rol, pues dejarías de ver solo esa información relativa a ese rol, pero el resto podrías seguir haciendo cosas, que es lo interesante, porque si solo tienes un rol y de repente te lo quitan, pues si ya dejas de ver todo, pues a lo mejor no es tan sofisticado como este mecanismo que hablamos de tener varios y poder quitar uno y poner otro, etcétera. Y lo único que se hace es se guarda en base de datos. Si vemos aquí, se le añaden roles y se guardan en base de datos. O sea que a nivel de registro es muy sencillo. Simplemente tenemos un usuario, tenemos una password codificada y tenemos además una propiedad que no habíamos visto, que eran los roles. ¿Vale? Entonces se guarda en base de datos y a partir de ese momento ese usuario existe en base de datos junto con el rol que tenga asignado. El rol ya existiría y lo único que se ha hecho es una conexión entre el rol y el usuario. ¿Cómo funciona esa conexión? Pues la vamos a ver aquí en la base de datos. ¿Vale? Esta sería la tabla de roles. Entonces tenemos tres roles, admin, manager y user. Podemos crear varios. Y lo que voy a hacer es que voy a borrar las tablas. Voy a borrar todas estas tablas para que veamos cómo se generan desde cero. Entonces voy a empezar borrando la tabla role. Bueno, vamos a refrescar primero. Vale, vamos a intentar borrar por aquí las tablas para que se generen desde cero y veamos qué es lo que pasa. Vale, esta también. Esto es la misma mecánica que la de la otra vez. Tenemos una base de datos PostgreSQL y lo que hacemos es conectarnos a ellas a través del archivo Application Properties. Aquí vemos que tenemos lo que es la conexión a la base de datos. Postgres, admin, o sea, idéntico a lo que ya teníamos de atrás, ¿vale? Que sería esto de aquí, todo esto es lo relativo a Postgres, ¿vale? Lo nuevo sería esto de aquí, que bueno, es lo relativo a JWT. Entonces, ¿cuál sería la idea ahora? Vale, pues ya hemos visto cómo sería el registro, ¿vale? Entonces, vamos a comprobarlo desde Postman y después vamos a ver cómo funcionaría el login y cómo funcionaría la navegación en función del rol que tengamos. Entonces, vamos a hacer la prueba desde Postman. Vamos a crear por aquí, bueno, yo tengo una colección ya para hacer esto, pero vamos a hacerlo desde cero aquí sobre la que ya teníamos. ¿Vale? Teníamos JWT el registro, ¿vale? Desde aquí nos podemos registrar. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a crear
nuevas peticiones en la que vamos a probar este registro. ¿Vale? Digamos que el registro lo primero que va a hacer, este de aquí lo voy a cerrar ya, porque este es el de antes. Luego quedará subido ahí a GitHub. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que primero voy a fijarme en el controlador. ¿Vale? Todo el tema de seguridad y eso ya lo comentamos ahora a medida que vayamos avanzando. Entonces, aquí busco el método registrarse. Vemos que se llama register. Y que además tiene, aquí arriba vemos, bueno, estos request mapping pueden ser simplificados poniendo get mapping directamente o post mapping. ¿Vale? Si no queremos tener que escribir todo esto, entonces el equivalente a poner aquí @post mapping, vamos a ponerlo mejor así, por simplificar, que facilita un poco más la vida. Vale, entonces aquí sería authenticate. Hombre, podemos cambiar el nombre, ponérselo como queramos, como pusimos la otra vez, out login o out register, pero bueno, vamos a dejarlo así. O sea, este sería el user controller, solo hay este. Entonces, si queremos, le podemos llamar. Lo que pasa es que hay más cosas por aquí, que es lo interesante, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo con los post y get, que es un poco más fácil de ver. De todas maneras, voy a dejar este así comentado para que sepamos quizás otra posibilidad, por si alguien ve ejemplos que pone request mapping, que sepa que eso es equivalente a esto. ¿Vale? Porque digamos que así es como se hacía antes en Spring. O sea, en Spring Boot y tal, pues antes los controladores se creaban de esta manera y ahora pues con el post mapping te abrevias todo esto, poniendo ya directamente la URL así, register. ¿Vale? Y aquí pues lo mismo, se puede plantear poner también get mapping y poner aquí pues admin. ¿Vale? Este pre-authorize pues, lo comentaremos, pero básicamente ya nos da la pista de que tiene aquí que será accesible solo con el rol admin. ¿Vale? Y este le vamos a llamar user. Vale, pues vamos a ejecutarlo. Vamos a arrancar la aplicación y vamos a verificar que todo está ok. Empezando con un registro y luego ya pasamos a ver el login y a ver un poco qué es lo que ocurre. Vale, aquí se inicia la aplicación, bien. Aquí se han creado tablas. Vamos a verificarlo en base de datos, refrescando aquí tables. Entonces, habría unas 3 tablas. Tenemos por un lado el usuario. Vamos a darle aquí all rows. Estos son los usuarios. Como vemos, no hay ninguno en base de datos. ¿Vale? Ahora mismo no hay ninguno. Tenemos la tabla rol. Vamos a hacer una búsqueda de rol. Las tablas se crearían solas siempre y cuando lo hayamos configurado en Application Properties. Es decir, nosotros en Application Properties aquí tenemos que esta propiedad, esto se va a ver más adelante en la parte de Hibernate ya en profundidad, pero voy adelantando que hay una propiedad que es esta que vemos aquí, que es Hibernate DDL Auto. Bueno, pues esta tiene 4 posibles valores, entre los que están create, drop, none, update y validate. Entonces, si ponemos none, esto no va a crear las tablas. Es decir, no tendríamos tablas de base de datos y tendríamos que crearlas nosotros. Lo cual podemos hacerlo con un script de SQL haciendo create table y poniéndole las columnas con los tipos de datos de cada columna. Ahora, si no queremos generar nosotros las tablas y queremos que se creen automáticamente, tenemos las opciones de create drop y update. Entonces, update lo que va a hacer es que va actualizando la base de datos a medida que vamos agregando nuevos campos en Java. Es decir, si yo agrego un nuevo campo en Java, creará una columna sin borrar nada. ¿Vale? Y create drop lo que hacen es que borran y crean de nuevo. La diferencia está en que create primero crea, o sea, primero borra y luego crea, y luego create and drop primero crea y después borra. Entonces yo prefiero hacerle create para que una vez se para la aplicación queden los datos ahí, porque el create drop te los borra una vez termina la aplicación y a veces que quieres consultar algo. Entonces, normalmente en desarrollo solo mantenemos la de create, más que nada para que se esté generando el esquema ahí constantemente y tal. En producción lo normal es tener update o no tener
ninguna de esas y utilizar algún framework como Liquibase o Flyway para hacer migraciones a las tablas, pero ya un poco más sofisticado. Entonces, normalmente aquí en desarrollo vamos a dejar create para que se generen las tablas, pero aún así esto se va a ver ya un poco más en detalle en Hibernate o Hibernate, no se quiera mencionar, ¿no? Es otro framework que se utiliza con Spring. Vale, pues entonces tenemos esto y lo siguiente que querríamos hacer es verificar un momento las tablas. ¿Vale? Tenemos aquí la de rol. Aquí aparecen los roles. ¿Cómo se están agregando? Bueno, pues porque desde aquí tengo un archivo SQL. Es este data.sql. Por defecto, todos los archivos data.sql se van a insertar automáticamente sin que hagamos nada. Bueno, sin que hagamos nada, no. Aquí tiene SQL init mode always. ¿Vale? O sea que a priori se insertarían siempre si la base de datos es embebida. Si no es embebida, como es el caso, que es Postgres, que es externa, pues habría que ponerle el always. Entonces, este data SQL, ¿qué es lo que hace? Pues como vemos aquí, esto es código SQL, lo que hace es insertar en la tabla role simplemente dos campos, la descripción y el nombre, que es admin role y manager role y manager, user role y user. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que logramos con esto? Tener ya unos roles de partido. ¿Vale? Para que cuando se crea un usuario por primera vez se pueda asignar al menos un rol. Y aquí en user roles, ¿qué tenemos? Bueno, pues esto va a ser una tabla que relaciona las dos anteriores. En una asociación de tipo many to many, pues lo que nos permite hacer esta tabla es que un mismo usuario puede tener más de un rol y un mismo rol puede pertenecer a más de un usuario a la vez. Esa es la gracia de la relación many to many y el de tener una tabla separada para poder llevar a cabo eso. Entonces, ¿cómo podríamos o cómo se expresa esto en entidades? Bueno, esto se expresa aquí en la tabla, en la clase user tenemos un campo roles, que es una lista, bueno, es un set, que es un conjunto de datos, básicamente sería como las listas parecido. Y lo que hace es que con una notación join table, bueno, pues con la notación join table lo que va a decir es, vale, créame la columna user ID, créame la columna role ID, ¿vale? Para representar la relación de tipo many to many que vemos aquí con la clase role, que es esta que vemos aquí. Vale, sí, es normal, la de many to many pues suele dar ahí un poco quebraderos de cabeza. Entonces, aquí tenemos una asociación entre role y usuario y de tipo many to many. Hay múltiples formas de configurar esto. Entonces lo veremos. Inverse join sería para indicar la otra tabla, porque tú en esta tabla actual, o sea, tú aquí en esta clase pones join column porque estás haciendo referencia a user, entonces pones join column de user, pero no tienes el rol aquí. El rol está en la otra clase, por lo tanto le pones el inverse para que busque la otra parte, es decir, el otro lado de la relación, que es donde está el rol ID. De todas maneras, si hacemos control clic aquí, me parece que explica esto. Which reference the primary key of the entity does not own the association. Todo este código se sube al repositorio, efectivamente. Ahora, según terminemos de comentarlo, pues quedaría subido y se puede ejecutar y se puede echar un vistazo a todo. Entonces, vamos a echar un vistazo que ya hemos visto que se han generado las tablas, se han generado los roles y ahora vamos a registrar un usuario, a ver qué es lo que pasa. Entonces, vamos a crear una petición de tipo post y vamos a crear un usuario. Entonces, la URL es http://localhost 8080. En este caso, hay que revisar siempre la URL, ¿vale? Porque aunque en otros ejemplos tengamos unas, aquí puede ser que haya cambiado. Entonces, en este caso es diferente. Aquí se llama users, ¿vale? Y la URL se llama register. Entonces voy a poner eso. Voy aquí a poner users y register. Vale, ¿y esto qué recibe? Esto recibe datos con post. Es decir, que tendríamos que ir aquí en el cuerpo de la petición, tendríamos que darle a drop a JSON. Con esto podríamos enviar datos en JSON. ¿Cómo sabemos qué datos queremos enviar? Bueno, pues porque lo vemos en el controlador. Si yo miro qué objeto recibo, puedo saber qué campos tiene ese objeto y en consecuencia esos campos son los que tengo que poner en Postman. ¿Vale? Si abro la clase userDTO, veo que tiene usuario, password, email, teléfono. Entonces voy a ir poniendo estos campos aquí.
¿Cómo? Pues me creo un objeto JSON, que es abrir llaves y ya está. Y vamos poniendo cada uno de los campos. El username, vamos a poner aquí el desastre, entre comillas, ¿vale? Luego, ¿qué era lo otro que me pedían? El password, ¿no? Vamos a poner aquí el password, aquí la contraseña robusta. Y luego vamos a poner email. Y luego, pues teléfono, lo que sea, lo que nos pidan. Email, este nos lo inventamos, vamos por aquí @example.com. Y yo creo que de momento con estas tres es suficiente, porque las otras no son obligatorias ni nada. Entonces, con post, si envío esto, voy a poder registrar el usuario y hemos visto que se le asignaría un rol que sería el rol más básico de todos, que es user. Entonces vamos a darle a enviar. Vale, y vemos que efectivamente se ha creado aquí un usuario que tiene el ID 1. El teléfono, nombre y business title están nulos porque no los he rellenado. Y en roles tenemos un rol, que es el rol de user. ¿Vale? Podríamos tener más de un rol. ¿Vale? Este es el que tenemos nosotros. Se nos ha creado por defecto ese rol. Hombre, otra cosa es que hagamos por ahí algún método que permita añadirle roles a un usuario, que es cuando tenemos normalmente una pantalla o una consola de administración donde el equipo de soporte entra con acceso de administrador y puede darle determinados roles a nuevos usuarios. Desde ahí tiene sentido. ¿Vale? Nosotros desde aquí pues no tenemos eso desarrollado, lo haríamos pues simplemente ya directamente sobre la base de datos o creando ahí un método donde insertar esos datos o desde el main o desde donde fuera. Vale, ya me he registrado. Entonces, ahora iríamos con la segunda parte. Vamos a poner aquí registro y voy a poner las dos con roles, ¿vale? Para que las podamos diferenciar ahora. Vamos a hacer ahora lo que sería el login. Voy a duplicarme esto y voy a cambiar el nombre para que no nos confundamos. Esto ahora va a ser el login. Entonces, el login es también con post y vamos a revisar el método login, a ver qué es lo que hace. Tenemos user controller, tenemos un método login por aquí. Aquí está generate token. Vale. Se llama authenticate. Entonces, eso es lo que tendremos que poner ahora aquí. Authenticate. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, recibe un objeto login user, que va a ser un objeto que simplemente tendrá usuario y contraseña, ¿no? Vamos a abrirlo. Aquí está, usuario, contraseña, para logarse. Y esto lo que hace es utilizar la clase de Spring, la de Authentication Manager, para poder cargar esos datos que le sirvan a Spring luego pues, para hacer la autenticación, para verificar si realmente ese usuario pues existe, ¿no? Y cargarlos en el contexto de seguridad de Spring y luego a mayores generar un token, si es que todo va bien, pues se generará un token de JWT, ¿vale? Y ese token nos lo debería devolver como respuesta a JSON. Vamos a verificar a ver si es cierto. Por ahí lo que haríamos sería autenticarnos. Entonces el email no nos haría falta, solo usuario y contraseña. Entonces voy a poner la contraseña mal. Voy a poner admin2, por ejemplo. Le vamos a enviar. Vale, vemos que nos da un error de no authorize. O sea que no estaríamos autorizados para hacer esto. Vale, el tema del error y todo eso lo comentamos luego ahora en la siguiente sesión. Pero básicamente la idea está en que ahora mismo pues no estaríamos autorizados para poder acceder, ¿vale? Porque básicamente nuestras credenciales son incorrectas, ¿vale? O sea que ahora mismo no estaríamos accediendo correctamente. ¿Y qué tendríamos que hacer? Nada, ponemos la contraseña bien, poner admin y vamos a darle a enviar. ¿Vale? Y ahora vemos que se nos ha generado un token. Ahora sí. Ahora tenemos aquí nuestro token, ¿vale? El cual podemos copiar y a partir de ahora ya vamos a poder hacer peticiones con ese token. Entonces tendríamos que crear aquí nuevos métodos. ¿Vale? Pues por ejemplo el request. Aquí, ¿dónde añadíamos el token? Bueno, pues esto ya sería aquí en autorización. Tendríamos bearer token. Pues aquí podemos agregar el token que nos haya dado ese método anterior. Te lo pegaríamos aquí. ¿Vale? Entonces con esto vamos a poder hacer el login. O sea, el login ya está hecho, perdón. Con esto lo que podemos hacer es
acceder a un endpoint, o sea, lo que sería un método de nuestro controlador para acceder a una información o la base de datos, lo que sea que haya programado en ese método, ¿no?, del controlador. Entonces, ¿qué método vamos a acceder? Pues vamos a poner http localhost y aquí vamos a mirar aquí que hay unos métodos en la clase users que tenemos aquí abajo, que serían admin y user. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con este de user. Esto lo único que hace es devolver un string. Entonces, si todo va bien y estamos autorizados, veríamos el string que pone aquí. Si no estamos autorizados, no lo veríamos. ¿Vale? Entonces aquí vamos a poner, o si por lo que sea se nos olvida poner el token, ¿vale? Si aquí pongo user, si pongo user, que es como se llama, ¿vale? User, lo he puesto así, ¿vale? O podemos poner hola-admin y hola-user, que a lo mejor lo hago hello user y hello admin. El único problema es que si se me reinicia se va a borrar el usuario y tengo que volver a crear. Pero bueno, no pasa nada. ¿Vale? Si no queremos que eso ocurra, podemos venir aquí y cambiar esta propiedad, ¿vale? Y ponerlo como update. Y simplemente comentar una y descomentar otra. Consigo así. ¿Vale? Update. Esto lo que nos va a permitir es que una vez se haya generado el esquema, si no queremos que esté todo el rato reiniciándose la base de datos, queremos conservar datos, pues le ponemos update a secas y ya con esto, pues cada vez que se nos reinicie la aplicación, ¿vale? Vamos a ver si se reinicia. Mira, ahí se está reiniciando ya. Pues ya no se debería de volver a resetear. Quiero decir, debería conservarse el usuario. Vamos a comprobarlo. Aquí en la base de datos, yendo aquí a user, pues hacemos una petición. Vale, ahí está el usuario. Usuario 1, este era el correo, esta es la contraseña, está cifrada. ¿Vale? Hemos dicho que se almacenaban cifradas por si se hackea la base de datos, que no podían llegar a descifrarla. Y aquí está el username. Entonces está todo, se conserva todo en base de datos, todo genial. Es más, si venimos a la tabla de user roles, deberíamos de ver ya que sí que hay un user role. Aquí está. Tenemos la asociación de que el usuario 1 tiene el rol 3. El rol 3 es el de user. Entonces ahí tenemos ya una asociación. Por lo tanto, si yo ahora entro aquí en Hello User, ¿qué debería ver? Pues debería poder ver los datos. Bueno, hemos refrescado. No, bueno, hay que poner el token, que no lo hemos puesto. Vale, habría que ponerle. Bueno, esa es la idea, ¿no? Comprobar primero que efectivamente si no ponemos token nos da un error, ¿vale? Nos pone que no estás autorizado. Y que si ahora le ponemos el token, le ponemos VRR token, le ponemos el token de antes, vamos a probar ahora, vemos que ahora sí funciona. O sea, es decir, sí que estaría accediendo a los datos, ¿no? Estaría pudiendo acceder. Vamos a ponerle ese nombre aquí para que lo vea, para que a la hora de guardarlo aquí lo tengamos más claro. Y si duplico esto, ¿vale? Le doy a duplicar y en vez de acceder a Hello User, accedo a Hello Admin, ¿qué va a pasar? Pues ahí es donde va a estar la magia de los roles. Vale, si yo accedo a Hello Admin, que es otra URL diferente en la cual solo va a poder acceder el administrador, pues aquí veríamos que nos da acceso denegado, login again, que bueno, login again es un mensaje que he metido yo, pero nos da acceso denegado, ¿vale? Es decir, prohibido, básicamente. O sea, no es que no estés logado, tengas que autenticarte o lo que sea, sino que es que no estás autorizado para acceder a esto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se logra eso? Vale, pues desde aquí, si venimos al controller, vemos que aquí tenemos un método que se llama hashRow aquí dentro de la anotación de preauthorize. Esta anotación, ¿qué es lo que hace? Pues lo que permite está en que antes de que se vaya a ejecutar ese método, ¿vale? Pues se va a hacer, ¿vale? Se va a evaluar si el método está permitida su invocación, sí o no. Es una anotación que permite evaluar mediante una expresión el acceso o el control de acceso hacia un determinado método, ¿no?
Y en función de si se cumple o no se cumple, esa expresión, que es la que va aquí en este parámetro value, es la que introducimos aquí con este hash row, ¿vale? Pues nos dirá si podemos o no. Además, la gran ventaja es que podemos poner hash role o hash any role. Por lo tanto, podríamos pasar varios roles. O sea, es decir, que si tienes tanto user como manager, puedes acceder. Esa sería otra posibilidad, ¿no? Entonces, ahora mismo solo el admin va a poder acceder a este endpoint. Entonces, yo como me he registrado y he adquirido el rol de usuario normal, pues no voy a poder acceder a ese login. Si quiero acceder, ¿qué tendría que hacer? Pues vamos a hacer una prueba sencilla y es que en base de datos vamos a meterle al usuario 1 a mano el rol de administrador. Vamos a ver cuál era el rol de administrador, ¿vale? Aquí lo teníamos, pues a ver si voy a ir cerrando alguna panel de estos, ¿vale? Para que no se nos vuelva loco el tema. Mira, el de admin tenía el ID 1, aquí lo vemos, ¿no? Bueno, pues voy a meterle ese, ¿vale? Se lo voy a añadir ahora aquí, voy a ir cerrando una cosa. Vale, este no nos hace falta. Entonces, al usuario 1 le voy a añadir, ¿vale? Lo que sería el... Vale, si nos pone por aquí el rol 1. Vale, a ver un segundito. Bueno, habría que ejecutar si no un insert. Vamos a hacerlo con un insert. Lo que está mirando. Nada, esto es para guardarlo por ahí. Entonces lo que quería hacer era, básicamente, abrir aquí mismo esto, ¿no? Entonces aquí tenemos una conexión aquí al Postgres. Si yo hago un insert into role user roles, ¿vale? En los campos que son los que vemos aquí, ¿no? User barra baja ID, user barra baja ID y role barra baja ID, values. ¿Y qué le pasamos? Que el usuario 1 tiene el rol 1, cosa que ahora no tiene, ¿no? Entonces esto le damos F5, nos lo ejecutaría, ¿vale? Podríamos seguir insertando más roles y vamos cambiando esto o duplicando esta sentencia. Y entonces, si probamos a hacer ahora un select all from user roles, ¿vale? Veríamos que nos aparece 1, 1 y 1, 3, ¿no? O sea, el usuario 1 ahora tiene dos roles, que es el 1, o sea, el normal y el de administrador. De manera que ahora este que no tenía acceso, ahora debería tenerlo, ¿vale? Debería cargarlo. Pero el problema está en que al haberlo modificado desde la base de datos, en el contexto de persistencia Spring no se entera, ¿vale? O sea que habría que reiniciar la aplicación o igual hay que esperar un poco, ¿vale? Lo más probable es que tengamos que reiniciar para que sea capaz de leerlo. Este es un problema que suele ocurrir y que, bueno, veremos más adelante cuando estudiemos persistencia, y es que si la aplicación está conectada a la base de datos y ya tiene una caché, si tú modificas la base de datos desde fuera, que es lo que acabamos de hacer, pues esa caché no se entera de que se han añadido nuevas cosas, ¿vale? Entonces, por eso que aquí pues no se está enterando. Pero si paramos la aplicación y la volvemos a arrancar, ¿vale? No se borra nada porque le he cambiado lo de create por update, pues vamos a verificar que ahora debería ser capaz de leerlo, ¿vale? De cargar esos roles. O sea, ¿por qué sabemos que se cachean? Bueno, principalmente porque aquí hay un eager, ¿vale? Entonces este eager lo va a cargar en memoria ya la primera vez. Entonces eso va a estar en la caché. Vale, habría que forzar a refrescarlo o, bueno, en este caso pues simplemente le damos a aquí. Vale, vamos a ver. Ah, bueno, espera, si no tendríamos que ponerle, que me estoy dando cuenta que me pone Access Denied. Vamos a revisar un segundito a ver si este sí que lo carga. Y este, a ver si conserva ahí el token bien. ¿El mismo? Pero sí, es el mismo. ¿Vale? Vamos a revisar un segundo que esté esto ok. ¿Vale? Y vamos a revisar de añadirle un any role porque tiene varios. Entonces, bueno, vamos a poner aquí en el user controller. Vale, pues voy a crear otro.
aquí me dejé hello admin, pues voy a crear otro que sea con hash any role. A ver si nos lo deja. La idea sería plantear ponerle aquí, pues, por ejemplo, admin, user. Si es capaz de recibirlo. Y aquí poner, pues, admin user, por ejemplo. Vale, vamos a verificar a ver si es capaz de cargarlo. Si no, bueno, desde cuando creamos un email, hombre, la prueba rápida que podemos hacer es crear el usuario con el email ese para que le generase el usuario lo que es el rol de admin. Entonces vamos a ver si es capaz de cargarlo. Bueno, está refrescando, ¿vale? Luego, bueno, eso que, vale, que la expresión a lo mejor dice que no la mapea bien. Vamos a revisarlo. El admin ping, que es otro. Este es admin user. Ahora por ahí vamos a arrancarlo otra vez. A ver si se entera. Dejas en error, sí que recibe aquí los roles que precise. O sea que a priori no debería tener problema con eso. Vale, vamos a revisar un momento. Bueno, la URL. Hasta aquí. Hello admin, vamos a poner hello admin user. Ahí. O sea que no haya colisión de URLs, ¿vale? Entonces, como este lo duplique tal cual, pues que hay colisión y bueno, me está dando ese problema. Vamos a ver ahora poniéndole otra URL diferente. Vale, que esté cargando. Vamos a revisar por aquí ese hello admin-user, que es el que le he puesto ahora. Vale, este sí que lo está pillando bien. Only admins and users can read this. O sea, ahí sí que lo está pillando, ¿vale? Y el de hello user a secas, ¿vale? También lo está leyendo. Y el de hello admin, ¿vale? Este es el único que le está saliendo acceso denegado, ¿vale? En el de admin. Entonces vamos a probar a crear un usuario que tenga solo admin, ¿vale? Para verificar que nos podría funcionar. Vale, entonces, ¿cómo lo creamos? Pues lo podemos crear desde Java o lo podemos crear directamente en base de datos. Eso ya, pues, podríamos venir aquí y darle a insert into. La tabla se llama ob/user. Pues aquí podríamos poner los campos que queremos. Bueno, primero podemos ver qué campos tiene haciendo select all from ob/user. Vale, o sea, podríamos... Vale, desde aquí, si ejecutamos esto... Bueno, a ver, que he metido ahí... Vale, pues podríamos elegir, por ejemplo, en ob/user el email. Y como hicimos antes, el password me puedo copiar este mismo, ¿vale? Para no complicarme la vida, pues le voy a poner ese mismo password a todos. Y el username. Entonces en username se lo podemos poner aquí. Username, email y password. Entonces con esto me genero aquí... Hombre, esto si vemos que nos da problemas, vale, igual será si no ponerlo ahí con escapado. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces le pondríamos campos username. Vamos a poner user2. Email user2@admin.com y password pues esta misma, que se la ha copiado del otro, que sería lo correspondiente al valor admin. Vale, entonces esto ya se habría ejecutado. Vamos a verificarlo volviendo a hacer un select. Aquí estaría nuestro segundo usuario, ¿vale? Lo vemos. Esto lo añadiré al proyecto, ¿vale? Para que esté ahí disponible en un SQL. Y entonces lo que vamos a plantear ahora es, bueno, pues ahora que hemos insertado ese segundo usuario, vamos a agregarle aquí el rol de admin.
Vale, bueno, vamos a revisar un momento también los roles, ¿vale? Que no nos hayamos colado aquí role. Vale, bueno, aquí el tema está en que tenemos un pequeño problema. Porque al haber puesto el update y tener un data SQL, pues claro, el data SQL sigue insertando, entonces por eso se duplican los roles. Vale, entonces en esto no habíamos caído. Nada, simplemente lo que podemos plantear sería quitar ese always que estaba puesto. Entonces ahora ya lo mejor es volver a generarlo. ¿Vale? Y luego, pues si cambiamos update, pues este init mode cambiarlo y no poner always. En vez de poner always, pues ponerle never. Y así, pues cuando cambies update, le pones never aquí para que no te esté insertando datos todo el rato. ¿Vale? Entonces vamos a hacer la prueba de, voy a traerme estos datos que estaba haciendo aquí ahora. ¿Vale? Pues este usuario, este segundo usuario, me lo voy a traer para aquí, junto con lo que es la inserción del rol admin, ¿vale? Para que podamos verlo. Insert into user roles. Bueno, realmente es lo que hemos hecho aquí antes, ¿no? Insert into user roles. ¿Vale? El usuario hay que ver qué ID tiene, o qué ID tendría, sería el 2, porque solo se crearían dos. Entonces le ponemos user ID 2 y el rol que le queremos dar es el 1, porque es el del admin. ¿Vale? El del admin sería, lo vemos aquí, sería el primero, ¿vale? Que estos de aquí se van a borrar ahora. Sería el primero que le querríamos asociar a este. Entonces, esto es lo que le voy a poner aquí a este script. Primero creo los roles, luego creo un usuario. ¿Vale? Hombre, ya que estamos, se puede crear aquí dos usuarios. ¿Vale? Uno con el rol de usuario normal y otro con el rol de usuario admin. Entonces se puede crear el usuario 1 que sea usuario normal, por ejemplo. ¿Vale? Que solo tenga el rol número 3. Ya está. Entonces, este sería, por ejemplo, esto de aquí sería lo relativo al usuario. ¿Vale? Luego me creo otro usuario, que sería el usuario 2, que ese sí que va a ser admin, y se lo ponemos aquí como usuario 1. Además se podría agregar más, ¿vale? Podríamos agregarle que tiene también el 3, o sea, el 1 y el 3. O sea, el usuario admin es también tanto admin como user normal, ¿vale? O si no, este pues lo dejamos, lo ponemos, lo comentamos, etc. Entonces estos datos se cargarán ahora la primera vez. Luego ya quitamos lo de always y ya no aparecerían más. Entonces vamos a parar la aplicación. Vale, ahora sí que vamos a hacerle que genere de nuevo para no tener que andar borrando manualmente los datos nosotros. Aquí teníamos un always, luego lo cambiamos y vamos a volver a ejecutarlo. Vale, y el nivel de código es pues realmente lo mismo que teníamos de antes, solo que se le agrega el tema de los roles entre medias. Entonces, bueno, vamos a ver cómo carga esto. Verificamos la base de datos. Vamos a volver a verificar estas consultas. Vale, ahí está insertados los datos, los 3 roles, los 2 usuarios, perfecto. Vale, pues ahora ya, por si acaso queremos asegurarnos que no va a haber problemas, vale, vamos a comentar esto, descomentar esta y comentar esta y ponerla como net. Entonces sería, dependiendo de lo que queramos, si queremos generar esquema, insertar datos, dejamos create y always. Y si queremos luego ya no volver a tocar el esquema y no insertar más datos, ponemos update y never. Y así de esa manera nos aseguramos cuando estemos desarrollando, pues poder generar la base de datos automáticamente y luego pues dejarla como está. Vale, vamos a revisar por aquí. Que esto parece SQL init enable. Vale. Bueno, este si no se puede poner o never o si no ponerle embedded. Puede ser que no lo haya leído. Es que a veces que si quedan espacios por aquí puede quedar algo mal. Vamos a poner el embed, que quiere decir que solo si la base de datos es embebida le inserte datos. Vamos a hacer la prueba así. A ver si es capaz
de cargarlo sin nombre, se puede comentar la propiedad entera y ya está. Bueno, con este sí que no habría problema. Bueno, vamos a verificarlo, ¿no? Vamos a asegurarnos de todas maneras que no se duplican los roles, ¿vale? No se han duplicado, bien. Y lo otro tampoco. O sea, a priori estaría todo ok. Vale, pues teniendo ya los datos bien, vamos a hacer las pruebas de venir y logarnos. O bueno, con el... Sí, lo mejor sería logarse. Si queremos entrar con determinado usuario, pues entramos con el user 1, ¿vale? Por ejemplo, si queremos entrar aquí, ¿no? Decimos, a ver, dame en el login, que fue el que hicimos antes. Perdón, este de aquí, login. Con el user 1, admin. Entonces ahí me debería generar ya el JSON, ¿vale? Aquí ya está. O sea, el token, y ahora ya, pues vamos a hacer la prueba aquí, poniendo el nuevo token, para que este es otro diferente, y viendo que si le pedimos, por un lado, hello user, ¿vale? Este nos deja. Vamos a recordar que el usuario 1, los permisos que tiene, lo vamos a mirar aquí. El usuario 1 tiene permisos, o sea, el rol 3 y el rol 1, ¿vale? No me llevo a insertar a este, a ver, lo voy a revisar un segundo. Vale, sí estaría insertado, sí, user 1 y user 2, pero bueno, nos faltaría el 2, que no sé por qué aquí ahora no le he insertado los datos en el user roles. Aquí nos faltaría que el 2 tuviera también otro rol, ¿vale? Pero bueno, vamos a probar con el 1. El 1 tiene ambos roles. O sea, este, que es con el que estamos ahora, tendría todos los roles. O sea, que podría entrar tanto aquí, como aquí, ¿vale? Como en Hello Admin User. O sea, puede leerlos todos, que tiene tanto el de user como el de admin. Y la idea era probar el otro, pero bueno, es lo mismo, es venir aquí, simplemente ajustar estas propiedades para que se cargue o no se carguen unos datos de prueba, ¿vale? O insertarlos en caso de que queramos. Vale, es que este, si queremos cambiarlo aquí era usuario 2, ¿vale? Era simplemente que me equivoqué yo con el ID. Vale, sería cambiar ese ID y ya pues podría verificar también ese usuario. Entonces, a nivel de código, ahora continuaremos explorando esta aplicación, pero lo que tenemos es básicamente algo muy parecido a lo que teníamos ya de antes. Teníamos una authentication filter que era quien se iba a encargar de generar, o sea, de filtrar si el token era válido o no para poder pasar, ¿vale? En caso de que el token fuera válido, pues eso se iba a cargar ahí en el contexto de persistencia. Esto iría al repositorio de Spring, ¿sí? Y lo importante, o sea, el punto de entrada es el user control. ¿Vale? El user control es el que permite autenticarse, generar el token, permite registrarse y luego pues aquí es donde tenemos simplemente controladores que con estas anotaciones, o sea, con esta anotación y estos métodos vamos a poder controlar lo que serían los roles y en base a esos roles limitar el acceso. Pero tenemos que tener muy claro que tanto el rol como el usuario son dos entidades. ¿Vale? Es más, incluso estoy pensando que voy a separar esto, lo voy a renombrar como entities para hacerlo un poco más claro. Y voy a dividirlo en dos paquetes, uno que sea DTO y otro que sea entities, para que nadie se confunda. Vale, bueno, se ha puesto aquí a ver si deja hacer el refactor. Vale, lo voy a llamar entities, entonces voy a crear otro paquete que le voy a llamar DTO. Package DTO. Hemos dicho que los DTO serían pues, estas clases que simplemente sirven para enviar datos, pues que no se están almacenando en base de datos la clase tal cual, que no corresponde con una tabla, básicamente. Te lo voy a poner aquí este refactor, ¿vale? Entonces aquí, este también, ¿vale? Lo movemos para allá, que haga refactor de esto. Entonces, el rol y el usuario son las dos únicas tablas que va a haber, ¿vale? Porque la tabla esa que se genera para relacionar el rol con el usuario, eso no lo hacemos nosotros, lo hace Hibernate por debajo al detectar el tipo de asociación que hay entre ambas tablas. Y este user pues lo podemos dejar aquí también. Ahora sí queda todo un poco más claro que son entidades y que son clases DTO. Los repositorios, que estos no tienen
No tiene ningún misterio, lo único que tiene es un find role by name, porque a la hora de agregar roles al usuario, a la hora de crearlo en base a datos, se le asigna un rol y hay que buscarlo. Y aquí el usuario para buscarlo por nombre. Y luego el resto que tenemos sería el user service, que tiene aquí algunos métodos típicos como el find one, el set que lo hemos comentado, pero luego tiene find all, que bueno, esto es otra manera de hacerlo, pero find all valdría. Y luego el de, bueno, tener algunos aquí para trabajar con authorities, ¿no? O load by username. Es decir, que te pasen un username y devuelvas un user details para hacer lo que sería la carga de los datos del usuario en el contexto de seguridad de Spring. Pues se cargaba todo en un objeto de la clase user details, o sea, de lo que es la interfaz de user details. Vale, pues se le pasa aquí, como vemos, un get username, un password y además un get authority. Vamos a ver este get authority que hace. Lo que hace es cargar los roles. Es decir, este sería como el extra que no había en el otro proyecto de JWT, en el que en los roles pues no se pasaba nada. ¿Vale? Entonces aquí se ha creado un método privado que lo que hace es crear, por así decirlo, un conjunto de authorities o roles, que básicamente pues va a ser la idea va a estar en que es como va a ser diferentes niveles de seguridad y pues para que funcione en Spring se le pone rol delante. Rol delante que sería rol barra baja user, rol barra baja admin, rol barra baja lo que sea. Entonces de esa manera luego pues ya te va a poder funcionar cosas como esta. Que hagas hash any role y ya sea Spring quien automáticamente compruebe sobre los roles del usuario que has cargado en el contexto de memoria de seguridad de Spring, pues va a comprobarlo automáticamente. ¿Vale? Para que eso funcione, pues también había aquí una clase security, que esta pues ya la habíamos hecho en su día. Pues aquí tiene que las URLs de autenticarse y registrarse están permitidas, pero todas las demás son necesario logarse. ¿Vale? Y más o menos en ese aspecto es muy parecido a lo que ya teníamos, que se utiliza el password encoder. Sí que hay alguna cosa por aquí. Esta también la habíamos comentado, que era cuando se mostraba un error, que ahora lo comentaremos. Este sería como el JWT utils, lo que pasa que aquí se llama token provider, ¿vale? Que tiene aquí sus métodos para generar el token que se hacía con JWT builder, ¿vale? Donde se ponía ahí firmar con un algoritmo, etcétera. Entonces, este código se podría utilizar tal cual, se podría agregar en un proyecto, ¿vale? ¿Y qué sería particular del proyecto o del proyecto que hagamos cada uno? Pues sería nuestros controladores, o sea, este tendría que estar, estos métodos de aquí se podrían customizar, si se quiere quitarlos se pueden quitar, pero se pueden crear el resto de controladores que se quiera, estarían todos autenticados, o sea, estarían todos seguros y se les puede poner esta notación de pre-authorize para verificar los roles de los usuarios antes de acceder a cualquier URL, básicamente. ¿Y qué más? Bueno, ahora vamos a seguir comentando más cosas de esta aplicación. Entonces vamos a cerrar aquí esta segunda sesión. Vamos ahora con la siguiente.